Veamos el siguiente ejemplo. Con los siguientes datos, elaborar una distribución agrupada en intervalos de clase. Se cuenta con el nivel de glucosa en sangre de 60 niños que asistieron a control de niños sanos durante el mes de enero a la Clínica Familiar Santa Marta de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los datos son hipotéticos con fines de estudio. Y vemos el grupo de datos. Tenemos dos opciones: ordenarlos o no ordenarlos. En este ejemplo vamos a trabajar con los datos no ordenados. En esta serie de datos, lo primero que tenemos que buscar es el dato mayor y el dato menor para poder calcular nuestro rango. Si buscamos, el mayor es 81 y el menor es 55. Usamos nuestra fórmula de rango, que es igual a XL menos XS, que significa dato mayor menos dato menor. Entonces, eso nos da que 81 menos 55 es igual a 26. Cálculo del número de clases. Su fórmula: K igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n. Para este ejemplo, la cantidad de datos es 60. Realizamos la operación y lo primero que hacemos es sacar el logaritmo de 60, que es 1.77815125. Luego realizamos la operación de multiplicación: 3.322 por 1.77815125. Eso nos da como resultado 5.907018.454. De último hacemos la operación de suma, que es 1 más 5.90, y el resultado es 6.90701859. Eso lo aproximamos a 7. Ahora calculamos la amplitud del intervalo. Su fórmula: rango dividido entre el número de clases. Para el número de clases utilizamos todos los decimales. 26 dividido entre 690 70 18 54 nos da como resultado 3.76 y lo aproximamos a 4. Debemos armar nuestra tabla iniciando con el dato menor, que es 55, y le sumamos nuestra amplitud del intervalo. Como estamos trabajando con límites absolutos, le restamos a nuestra amplitud del intervalo un 1. Eso significa que tenemos que sumar a 55 3. Sumamos 55 más 3, 58. Y para nuestra siguiente clase, a 55 le sumamos 4 y nos da 59, al cual le sumamos 3. Pasemos a hacer nuestros límites reales. Su fórmula: límite superior más límite inferior de la siguiente clase dividido 2. Para nuestra primera clase tenemos que armar una clase ficticia. Restamos 4 tanto al límite inferior como al límite superior de la primera clase y procedemos a calcular nuestro primer dato de números reales utilizando nuestra clase ficticia. Límite superior 54 más límite inferior de la siguiente clase, que es 55 dividido 2, dándonos como resultado 54.5. Calculamos el límite superior de la misma forma, tomando límite superior de la primera clase más el límite inferior de la siguiente clase, dividido 2, y así calculamos el resto de las clases. Ahora veamos la tabulación de nuestros datos. Veamos cuánto se repite el rango entre 55 y 58. Como vemos, se repite 7 veces. Veamos cuántos datos hay en el segundo rango y vemos que hay 7 datos. Ahora veamos la frecuencia acumulada. Para la primera frecuencia acumulada, solamente copiamos la primera frecuencia. Para la segunda frecuencia acumulada, sumamos la primera frecuencia acumulada más la segunda frecuencia normal. En este caso nos da 14. Veamos cómo se calcula la frecuencia relativa. Pero antes, hagamos el resto de nuestros cálculos con las fórmulas correspondientes. Veamos límites absolutos.
Ahora terminemos de calcular nuestros límites reales. A continuación terminemos de tabular nuestros datos para calcular las frecuencias. Vemos que nuestra frecuencia total es 60, que es igual a n. Ahora continuemos calculando nuestras frecuencias acumuladas. Luego calculamos nuestras frecuencias relativas, que resulta de dividir la frecuencia normal dividido la frecuencia total, que en este caso es 60. 7 dividido 60 nos da 0.12 y así sucesivamente. 16 dividido 60 nos da 0.27. También calculamos nuestra frecuencia relativa acumulada. Esta se da colocando nuestra primera frecuencia relativa acumulada de la misma forma que es la frecuencia relativa normal. Posterior a eso, sumamos nuestra frecuencia relativa acumulada primera más nuestra frecuencia relativa normal segunda y nos da 0.24 y así sucesivamente para calcular las siguientes frecuencias relativas acumuladas. Por último, calculamos nuestro porcentaje, que resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Antes de terminar, calculemos la marca de clase. Su fórmula es límite inferior más límite superior dividido dentro de 2. Como ejemplo para la primera clase, sumamos 55 más 58 dividido 2 y nos da 56.5. Y luego hacemos los demás cálculos para el resto de marcas de clase. En el siguiente ejercicio veremos un ejemplo de distribución en intervalos de clase usando decimales.